Polo Formativo del Fin del Mundo presenta Creatividad, Cultura y Comunicación. El desafío de crear entre todos para comunicar con fuerza. ¿Quién puede crear? ¿Cómo se hace? ¿Cómo renovar las ideas y construir un público? Un podcast para matar el mito de los genios creadores y la predestinación del talento natural, para no quedarnos pescando dentro de la pecera y salir al ancho mundo a pelear por el sentido de lo que pasa. 4 capítulos para comprender que la creatividad no es tanto inspiración divina, sino disciplina, ensayo y juego. Con Néstor Borri, Santiago Barassi y Pedro Saborido. Capítulo 2. Calidad y cantidad. Ensayo y escucha. Seguimos acá en este podcast de comunicación, creatividad, cultura, transformación, varias cosas, charlando con Néstor Borri y con Pedro Saborido. Y bueno, un poco siguiendo con el capítulo anterior, preguntar e indagar un poquitito más, dar unos pasos más al frente y ver en esto de la creatividad como método y quién puede crear. Bueno, ¿qué cosas podríamos puntualizar o algunos tips para poder avanzar en este camino muchas veces incierto de la creación, pero que al mismo tiempo necesitamos unos mojones y algunas baldosas firmes donde pisar? Bien, a ver, primero, el espacio en el tiempo es disciplina. ¿Qué quiere decir? Hay que darle un lugar. El juego y la creatividad, para eso tenemos que entender que es importante. Y si es importante, necesita su momento. Así como es importante pagar el teléfono y es importante limpiar y es importante ponerse un barbijo si vamos a entrar a la verdulería, es importante darle un lugar. No suponer que en la espontaneidad que debe tener la creatividad va a surgir en cualquier momento y por cualquier cosa. Suele hacerlo, sí, siempre. Aparece en medio de charlas, aparece cuando vemos algo en el colectivo, aparece en cualquier momento, pero también puede ser que no aparezca. Entonces tiene que tener un momento en donde incluso eso que vimos dando vuelta por ahí o eso que apareció espontáneamente se ordene, ¿sí? Como eso que encontramos, así como encontramos un mueble en la calle y nos lo llevamos a casa, bueno, tendrá un momento de reparación, de tener que ser pulido, un momento de disciplina, ¿sí? Entonces siempre hay que darle un tiempo. Cada organización verá o cada grupo verá cuánto tiempo le dedica y en qué oportunidad. La otra es el manejo precisamente de la frustración frente a las ideas que nos salen. Y en realidad uno nunca sabe cuáles fueron todos los intentos de alguien para sacar una cosa que después se vio como genial. Uno conoce todas las canciones de los Beatles que grabaron, no las que no grabaron, no las que se quedaron por la mitad, no las que fueron frustradas o Lennon le dijo a McCartney que era una basura o al revés, ¿sí? Es decir, ahí hay un montón de frustración que no vemos, y eso es la etapa de ensayo, y la creatividad se ensaya, ¿sí? Se hacen muchas ideas malas para que después aparezca una buena. Si queremos que aparezca una buena directamente, es muy probable que nos encontremos rápidamente con la frustración. Entonces, dentro del juego es administrar el fracaso. ¿Y cómo se administra el fracaso? Soportándolo, no hay otra manera. Y volviendo a intentar. No todos los tiros que pateamos al arco son goles. Odio las metáforas futbolísticas, pero reconozco que son muy efectivas. Después vienen las metáforas gastronómicas y así, ¿no? Pero en realidad lo que no nos podemos permitir en el campo de la cirugía es fracasar. En el campo de la ingeniería, dejar que un edificio se nos caiga abajo. Pero para eso es que siempre que vamos tomando la experiencia anterior, ¿sí? En el caso de estar en forma creativa, en forma en el formato de creatividad e ideas, afortunadamente no se muere nadie. Sin embargo, uno podría decir que los cirujanos sí practican. Y también podría decir que los futbolistas y los ingenieros hacen cálculos antes y maquetas para ver precisamente y poder fracasar en ese momento. Esto es lo que nos tenemos que permitir. Crear que el espacio de juego también sea un espacio de
fracaso. ¿Para qué? No apostar todo a la iluminación y a la inspiración, sino que hay un complemento. La iluminación y la inspiración pueden aparecer, pero como siempre dicen, que te agarre trabajando. Quiere decir que aparezca, ese momento mágico aparezca y tenga un lugar donde sea efectivo. Porque a veces no puede aparecer una iluminación o una inspiración, y si no tenemos el entrenamiento como para que esa idea luego se concrete, o no tenemos el espacio donde volcarla, o no sabemos ni siquiera escribirla, ni siquiera nos vamos a dar cuenta que tenemos una idea. En cambio, cuando uno le da una disciplina a la creatividad, se da cuenta cuando tiene una idea, ¿sí? Se da cuenta cuando aparece algo, precisamente porque estuvo todo el tiempo buscando buscando un resultado a través del juego, y el juego necesita una disciplina. Suena, en lo que estamos conversando, como que es importante tener tiempo-espacio para ensayar, y además de ensayar, equivocarse e incluso disfrutar, o por lo menos soportar con calma la posibilidad de errar, de errar en el doble sentido, de equivocarse y de andar medios perdidos. Muchos de los que escuchan esto que estamos conversando están en organizaciones, en proyectos o en espacios sociales. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿dónde están las salas de ensayo y los tiempos de ensayo, las zonas de experimentación de una práctica, cualquiera sea, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo empresarial, en lo organizativo? ¿Y qué se hace ahí? En general hay dificultad para... La gente ensaya y no se reconoce, o no hay espacio-tiempo para ensayar. Y también escuchaba esto, ¿no? Hay que generar condiciones, pero en dos sentidos de condiciones. Una de ambiente, ¿no? De ambiente para poder experimentar y crear. Y otro que, por otro lado, para que haya creatividad hay exigencias, condiciones en el sentido, es condición de que esto esté, si no hay creatividad. En el mejor de los casos hay repetición. Y eso, los que lo practican, los que lo hacen, lo viven y lo experimentan, y por eso creo que los que más se dedican a crear, porque trabajan de eso, además de tener el talento, son los primeros que te lo dicen. La disciplina es inspiración, sí, pero a costa de mucha transpiración y conversación exploratoria. ¿Cómo lo vivís vos, Pedro, en tu trabajo, en las cosas que creás, en tus producciones? Me gustaría poner algo como una palabra que debe decir. Hay algo estadístico, ¿no? Otros días vos hablabas de la saturación por exceso y la repetición para que aparezcan las obras. Entonces, la genialidad que puede aparecer en algo que alguien califica como genial es finalmente el espermatozoide que llegó al óvulo. Es aquel que llegó ahí, pero quizás sin querer, sin ser planeado, sin que alguien elija cuál iba a ser de todos esos espermatozoides. Es decir, hay un montón de cosas en las cuales, por eso digo lo estadístico. Y yo, por ejemplo, en Peter Capusotto y sus videos, con Diego, nosotros trabajamos con un excedente de ideas para poder elegir. En el promedio, en cada reunión, yo me propongo anotar 25 cosas, 25 chistes, no importa si son chistes cortos, ideas de personaje, no importa, 25 ideas de algo. Y te puedo asegurar que el promedio es que sale una de todas esas 25. ¿Sí? Ahora, si uno no anota las 25, lo que finalmente le pasa por ansiedad es que está buscando una. Entonces, cuando aparece uno, mejor anotarla, porque quizás sea el germen, la semilla de la siguiente, o por ahí en esas 25 aparece una, que son la combinación de 3. ¿Sí? Y no sabés si la que fue muy buena, en realidad, apareció simplemente porque transitaste las otras. Es como decir, lo prestigioso de una montaña es la cima, ¿viste? El pico, el llegar ahí, bueno, pero hay que pasar por todo un montón de lugares que incluso son aburridos para llegar a un lugar con buena vista. Entonces, más allá de esta metáfora, diría que los personajes que vamos haciendo con Capusotto, los mejores personajes también fueron gracias a los personajes más mediocres o los personajes que ni siquiera llegaron a grabarse, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay algo estadístico, es jugar con la cantidad de cosas que uno tiene que hacer. Sí, es encontrar la calidad en la cantidad, no ir directamente a buscar
la calidad suponiendo, viste, como, no sé, como las pepitas de oro, como los diamantes, hay que pulirlos, pero también hay que sacar un montón de tierra para encontrar el que vale la pena. Y en esto pasa lo mismo, hay algo estadístico ahí. En esa estadística te puedo asegurar que en cualquier lugar donde la creatividad es un oficio, no dejan de anotarse constantemente ideas para elegir, para seleccionar, para sopesar y para luego producir. Lo que a mí me parecía también interesante de esto, que también debe haber algo en ese proceso creativo en el cual muchas veces también uno cree que encontró una gran idea y que después cuando la lleva o la pone en circulación tampoco tiene el efecto que uno estaba esperando, ¿no? Digo, porque en ese proceso creativo muchas veces parece que dimos con una pepita de oro y después esa pepita de oro no es lo que pensábamos que iba a ser y otra idea que pensábamos que era como más secundaria o complementaria toma el protagonismo y se lleva ahí todos los flashes, digamos. Y me parece que entonces debe haber algo, y más en cómo circula actualmente las producciones, con la internet y con un feedback mucho más fuerte entre creación y público, que también hay algo de esto de insistir y testear esas mismas ideas después, no solamente en la fase de la producción, sino también en la circulación. Debe haber algo de eso también, ¿no, Pedro? Totalmente. No hay nada más humilde que un ejercicio de humildad que el estudio del marketing, en donde no se arroga a sí mismo ninguna empresa la capacidad de decir que algo es exitoso o no, sino que lo consultan con los demás. Entonces la decisión de que algo es bueno no es nada más que de uno, es también de los demás. Y ese es un ejercicio de humildad, de decir, el éxito se completa del otro lado. Entonces, esta idea que me pareció buenísima, resultó que a los demás no les gustó. Y esta idea que a mí me pareció medio resulta que al resto le encantó. Bueno, ahí estamos dentro de nuevo de lo estadístico. Estamos dentro de nuevo de probar, porque el universo de alguna manera tiene un montón de variantes y que no conocemos y en los momentos sociales también, ¿entendés? Los ánimos, los humores, las características de lo que está sucediendo es algo que es imposible de dominar si uno no busca un par de parámetros ahí desde donde agarrarse, ¿sí? Entonces me parece que de nuevo está dentro de la probabilística o de la estadística que una idea termine siendo buena y que termine siendo exitosa. Es como si hubiera una cuestión de necesidad de superabundancia, de exceso, como de cierta desmesura que hay que permitirse y hay que encontrar para poder abrir la posibilidad de crear cosas nuevas, ¿no? Y en las instituciones y en las organizaciones a veces pasa que vamos a todo o nada, ¿no? Pocas o una sola idea, un solo eje, y cuesta abrir el abanico. También me resulta interesante lo que estamos diciendo del marketing y de las empresas, que finalmente son organizaciones exigidas de sobrevivir, y que al final tienen que elaborar como una especie de... El marketing es como una especie de ética de la escucha, digamos, de probar. Totalmente. Que a veces, ¿no? O sea, lo despreciamos porque parece que es el de los malos, pero al final contiene como una ética de la escucha y una comprensión de lo social, porque necesitan eficacia, que a veces en el mundo organizativo lo perdemos, ¿no? Claro, se clausura, tendemos más a clausurarnos y a sobrevivir en torno a ideas que no están del todo vivas, ¿no? Y entonces sigue la inercia institucional. Claro, porque ahí es lo que vos estás diciendo ahí. La supervivencia los obliga a ser humildes, a aceptar. El tema es el sentido con el que vos aplicás la escucha. Pero no podemos negar que los tipos escuchan y consultan y le preguntan. Y no les importa si es ABC1, D2, si es pobre, rico, les interesa simplemente porque les quieren vender algo. Entonces todos califican para ser escuchados. Claro. Y otra cosa que está es el tema de que tiene que ser mucho, que uno podría decir las etapas creativas en la cultura, en la política, en los proyectos,
Lo que tienen debajo es la parte escondida del iceberg, ¿no? Una cosa... En el Renacimiento aparece un Miguel Ángel, pero escultores y pintores hay un montón, y hay muchos buenos, algunos más o menos, pero la necesidad y la posibilidad de tener como un ecosistema de gente creando que se permita, y después sí aparece el que articula, el que marca el estilo, la obra maestra, el paradigma nuevo, algo que orienta y genera como otra etapa. Pero el tema es tener esa pluralidad de espacios de experimentación de creación, y además de tenerlo, no sé cómo lo ven ustedes, ser capaces de reconocerlos, porque siempre hay. Es que Miguel Ángel le dijo sí a un papa y el papa le tuvo paciencia, y ese papa le tuvo paciencia. También le pudo haber dicho no, y el papa no tenerle paciencia, y quién sé yo, y la Capilla Sixtina, en vez de Miguel Ángel la pintaba otro, un Luis Miguel, qué sé yo, no sé, alguien. Simple, y aparte, digamos, no se vino abajo con ningún terremoto, es decir, hay una serie de circunstancias que hacen que el tipo sea genial, que es la supervivencia a través del tiempo. Talento, ¿no? Política y azar sería. Talento, política y azar, con unas cuantas fichas también del azar, ¿no? Claro, seguro. ¿O te crees que Miguel Ángel no rosqueó para estar ahí? Ni hablar. Una máquina de rosquear habrá sido Michelangelo. Sí, pero totalmente. Es muy interesante, la tendríamos que verla, la historia, cómo el tipo iba, se rajaba, lo iban a buscar, negociaba, aspiraba a estar en un lugar, a estar en un Parnaso, que finalmente lo rescató. Pero bueno, es algo que recordamos, como decís vos, para que él haga esa escultura, para que él pudiera haber hecho, había un montón también. Para que es un Maradona hay miles y miles de jugadores en el mundo, que no lo son. Y de ahí el encanto a posteriori de los bocetos, que finalmente son los errores, ¿no es cierto?, de los grandes artistas. Después aparecen los bocetos y tienen una magia propia, que es la magia del tipo buscando, ¿no? Sí, pero el tema es bancárselo cuando todavía son errores, ¿no? Cuando es magia del pintor o el escultor famoso. Pero después uno puede ver esa búsqueda, ¿no? Es la ansiedad lo que es la paciencia y la tolerancia al fracaso, lo que hace que el tipo finalmente logre algo, ¿no? Entonces, como consigna de cierre, no sé qué les parece, organizarnos para fracasar dignamente y seguir avanzando y capitalizando los errores y las equivocaciones, y de ahí construir nuevas maneras de decir y de ser. Polo Formativo del Fin del Mundo presenta Creatividad, Cultura y Comunicación. Capítulo 2. Calidad y cantidad. Ensayo y escucha.